Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 59. Jauneart caminaba distraídamente por la orilla arenosa, con las olas lamiendo sus pies. El sonido, relajante pero extraño. No podía quitarse la sensación de que algo no encajaba, algo que no lograba identificar. El cielo, de un azul pálido, se extendía interminable sobre él, pero lo que atraía su atención no era su color habitual, sino los dos soles que colgaban en el cielo. Uno era un orbe blanco brillante, radiante y vivificante, mientras que el otro era de un rojo apagado y amenazador, proyectando una sombra inquietante sobre el paisaje. Se detuvo y se quedó mirando, desconcertado. ¿Cómo podía haber dos soles? Intentó recordar que lo había traído hasta allí, pero su memoria se encontraba borrosa y fragmentada. La última imagen clara en su mente fue la de tomar una bebida mezclada con polvo. Después, todo se desdibujó en formas y colores indefinidos. Como si alguien se hubiera apoderado de él mientras dormía. Mientras reflexionaba, un leve tintineo metálico llegó a sus oídos, interrumpiendo el rítmico sonido de las olas. Giró, sus sentidos se agudizaron y sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido. Allí, a pocos metros de distancia, estaba un caballero con una armadura oxidada. La figura sostenía las reliquias que parecían tan normales en una tierra extraordinaria. ¿Quién eres?, preguntó Jaune con una mezcla de miedo y curiosidad en su voz. El caballero bajó ligeramente las reliquias y dio un paso adelante. Las juntas oxidadas de la armadura crujían con cada movimiento. «Soy el caballero oxidado», dijo la figura, con una voz que resonaba con una resonancia sobrenatural. «Soy tú». La mirada de Jaune se dirigió a las reliquias, con el corazón latiéndole con fuerza. «¿Por qué tienes las reliquias? ¿Para qué las quieres?» «El bastón. ¿No estaría Mantle en peligro sin él?» «Está bien», pareció suspirar el caballero oxidado, un sonido hueco. El herrero se aseguró de que las reliquias fueran retiradas, y la madre tomó sus propias medidas para evitar tales pérdidas, rió el caballero. Ella es, la madre Jaune, una gran creadora. Si Ambrosius pudo crear algo como Atlas, ella podría crear un mundo si quisiera. Asegurarse de que una ciudad voladora siga volando, es simplemente un golpe de yunque para ella. Las reliquias, están destinadas a llamar a sus hijos cuando llegue el momento, para devolverlos al árbol en lugar de a Remnant. Yo las recolecté para ella. ¿Cómo? Solo las doncellas pueden abrir las bóvedas. Las bóvedas están conectadas a espacios aislados, y esos lugares son lugares que ya conozco. Apareciste allí de repente. Algo así. El árbol me ha dado la gracia de aparecer cuando más me necesitan. Jaune miró a su alrededor y se le heló la sangre al comprenderlo. El más allá, susurró. El nombre le infundió pavor. ¿Por qué me has traído aquí? El caballero oxidado ladeó la cabeza, un gesto casi humano. Siempre estuviste destinado a venir aquí, Jaune. Las voces en tu cabeza, las visiones, las habilidades que de repente poseíste, todo te conducía a este lugar. Jauneart, debes venir al más allá, en cada rama y en cada ruta debe haber un caballero oxidado. Jaune negó con la cabeza, intentando comprender las palabras del caballero. Pero ¿por qué yo? ¿Por qué usarme como recipiente? La mirada del caballero pareció atravesarlo. Porque somos la misma persona. Porque la madre, el árbol, le dio a Remnant una opción distinta a la destrucción. El caballero oxidado, en quien debías convertirte, forma parte del más allá y un vínculo con tu tiempo. Jaune tragó saliva con dificultad, pensando a mil. Si soy el caballero oxidado, ¿por qué estás frente a mí? Los ojos del caballero brillaron suavemente tras la visera. Porque soy lo que queda de ti en el más allá. El Jauneart que regresó aquí. Tú, Jauneart, fuiste expulsado de Beacon. No deberías existir en esta forma. A Jaune se le cortó la respiración al procesar las palabras del caballero. Entonces, eres yo, pero una versión de mí que se quedó aquí. El caballero asintió. Sí. Soy tú, pero alterado por el más allá. Algo así. Me disculpo por tomar el control de tu cuerpo. Las voces, las visiones, fueron necesarias para guiarte hasta aquí.
El polvo, los restos de magia, te convirtieron en el catalizador. Jaune sintió una oleada de emociones que lo invadieron. Confusión, ira, miedo y una extraña sensación de aceptación. Se desplomó en el suelo. La arena se enfrió bajo él, y contempló los soles duales. Entonces, ¿esto es todo? Mi viaje me trajo hasta aquí. El caballero oxidado posó una mano sobre el hombro de Jaune. El toque fue sorprendentemente suave a pesar del guantelete oxidado. Sí, Jaune. Tu viaje siempre te ha conducido hasta aquí, al más allá. Siempre es así, por lo que sé. Jaune cerró los ojos, con el peso de su destino sobre él. Siempre se había sentido fuera de lugar, siempre había dudado de su valía. Pero ahora, comprendía que cada paso que había dado, cada desafío que había enfrentado, lo había traído a este momento. Mientras estaba allí sentado, absorto en sus pensamientos, el caballero oxidado permanecía a su lado, como un centinela silencioso. Las reliquias en su mano brillaban suavemente, proyectando una cálida luz sobre la playa. Jaune respiró hondo y abrió los ojos, mirando al caballero. Es una vida extraña. El caballero oxidado asintió, y sus ojos brillaron aún más por un instante. Lo es. Jaune permaneció de pie, mientras los dos soles proyectaban su extraña luz sobre el mundo que lo rodeaba. Había aceptado estar en el más allá, un reino que solo veía a través de los recuerdos de los afteranos. Sin embargo, el peso de su nuevo propósito y las implicaciones de su presencia allí lo atormentaban. ¿Cómo regresaría a Remnant? ¿Volvería a ver a sus amigos? ¿Vería a Wynne? Pensó en ella, en todas esas salidas tontas. Odiaría tener que detenerlas. Miró al caballero oxidado, que permanecía en silencio a su lado. Las reliquias brillaban suavemente en las manos del caballero. ¿Cómo salgo de aquí?, preguntó Jaune con la voz cargada de incertidumbre. ¿Es siquiera posible? El caballero oxidado se volvió hacia él. Los ojos tras la visera brillaban tenuemente. Encontrarás la manera, Jaune. Es un lugar que ya conoces. El más allá es un lugar de decisiones y caminos. Tu viaje hasta aquí no es el final, sino el comienzo. Jaune asintió lentamente, asimilando las palabras del caballero mientras recordaba lo ocurrido cuando el Afteran lo utilizó. ¿Y qué pasa con Salem y Ozma? ¿Qué les pasa? La mirada del caballero pareció atravesarlo, como si buscara algo en el interior de Jaune. Salem y Ozma tomarán su decisión cuando llegue el momento. El más allá toca a todos los reinos, y sus destinos están entrelazados con el suyo. Jaune frunció el ceño, sumido en sus pensamientos. Pero si me voy, ¿podrán seguirme? ¿Encontrarán el camino? La voz del caballero oxidado se suavizó. Los caminos del más allá no son inamovibles. Cambian según las decisiones de quienes los recorren. Si buscan este lugar, lo encontrarán cuando estén listos. No es un lugar al que se va, sino un lugar que se conoce. Con el árbol imponiéndose sobre Remnant, y esos dos deberían tener más. Jaune suspiró, con una mezcla de frustración y determinación. Tenía tantas preguntas, pero las respuestas parecían esquivas, ocultas tras capas de misterio. Así que solo necesito encontrar mi camino y tomar una decisión. Exactamente, respondió el caballero. Tus decisiones importan en cada viaje. Confía en ti mismo y el camino se revelará por sí solo. Voy a dar un paseo. Debería. Dicho esto, Jaune comenzó a caminar por la playa, con la mente hecha un torbellino de pensamientos. El más allá era un lugar extraño y maravilloso, lleno de paisajes que parecían sacados de un cuento de hadas. Los dos soles proyectaban su luz única, creando un etéreo resplandor amarillo que hacía que el paisaje brillara y bailara. Mientras caminaba, vio criaturas inexplicables. Seres extraños, como de cuentos de hadas, revoloteaban por el aire, con cuerpos que brillaban con una luz interior. Árboles con hojas que brillaban como piedras preciosas, se mecían suavemente con una brisa invisible. El aire se llenó del aroma de flores, que parecían florecer con colores nunca antes vistos. A pesar de la belleza circundante, Jaune no podía evitar la sensación de inquietud. Estaba en un lugar maravilloso, pero también peligroso. El más allá no era solo un reino de sueños. Era un reino donde cualquier cosa podía suceder, donde los límites entre la realidad y la fantasía se difuminaban.
Tras lo que parecieron horas de caminata, Jaune finalmente regresó a la fogata donde conoció al caballero oxidado. El fuego crepitaba suavemente, y su luz proyectaba largas sombras sobre la arena. El caballero estaba sentado junto al fuego, con las reliquias en el suelo a su lado. Jaune se acercó y se sentó frente al caballero. El calor del fuego fue un consuelo bienvenido. Gracias, dijo el caballero, rompiendo el silencio. Jaune levantó la vista, sorprendido. ¿Por qué me das las gracias? Los ojos del caballero brillaron suavemente mientras hablaba. Fue maravilloso volver a ver a Pirra, y ver a Penny con vida. Fue como un deseo hecho realidad. A Jaune le dolió el corazón al mencionar a Pirra y Penny. Los recuerdos de sus amigos caídos inundaron su mente, trayendo consigo una mezcla de dolor y alegría. ¿Los perdiste?, preguntó, con una voz apenas superior a un susurro. El caballero asintió. En el más allá, el tiempo y el espacio son fluidos. Los vi como eran, como debían ser. Me dio esperanza. Jaune sintió que las lágrimas le pinchaban los ojos. Gracias, dijo el caballero oxidado, con la voz entrecortada por la emoción. Gracias por mostrarme eso. Entonces el caballero oxidado extendió la mano y la puso sobre el hombro de Jaune. Tienes un buen corazón, Jaune. Nunca lo pierdas. Te guiará, vayas donde vayas. Jaune asintió. Los dos soles seguían brillando. Al caer la noche, Jaune contempló las llamas, pensando en sus amigos de Remnant. Los extrañaba mucho, pero sabía que estarían bien. Eran fuertes y seguirían luchando, igual que él, incluso si desapareciera repentinamente. El caballero oxidado permanecía sentado en silencio junto a él, una presencia firme en el mundo cambiante del más allá. Juntos, observaron cómo las estrellas aparecían en el cielo, cada una como un pequeño rayo de luz en la oscuridad. Los siguientes días en el más allá fueron una mezcla de exploración y reflexión para Jaune. Cada paso le traía nuevas maravillas y desafíos, pero también le acercaba a comprender su lugar en este extraño reino. El paisaje cambiaba y cambiaba, reflejando la naturaleza fluida del más allá. Mientras Jaune caminaba a lo largo de acres bordeados de flores brillantes, se encontró reflexionando sobre la naturaleza del más allá. ¿Qué es exactamente este lugar?, preguntó en voz alta, esperando que el caballero oxidado le aclarara algo. El caballero, que caminaba en silencio a su lado, levantó la vista. El más allá es un reino de posibilidades. Existe entre realidades, un lugar donde los límites del tiempo y el espacio son fluidos. Es un lugar de creación y transformación. Jaune asintió, intentando asimilar el concepto. Y el árbol que mencionaste, la madre, ¿qué es? La madre es el corazón del más allá, explicó el caballero. Es un árbol que encarna el ciclo de la vida y el renacimiento. Conecta todas las cosas y ofrece opciones a quienes las buscan. Jaune reflexionó sobre esto, con asombro. ¿Entonces el árbol puede cambiar el destino de quienes vienen aquí? Sí, respondió el caballero. Ofrece una oportunidad de renovación, de transformación. Pero cada uno debe elegir su camino. Siguieron caminando, el sendero los condujo a un lago sereno que reflejaba los dos soles en su superficie. Jaune se sentó a la orilla, contemplando su reflejo. ¿Y yo qué? ¿Cuál es mi camino? El caballero oxidado se sentó a su lado, y la armadura tintineó suavemente. Tu camino es tuyo, Jaune. Tienes la fuerza y el coraje para forjar tu destino. Confía en ti mismo y en tus decisiones. Hasta ahora, los que están aquí han hecho lo mejor que han podido. A veces, siento que es la mejor decisión. Al caer la noche, Jaune y el caballero oxidado regresaron a la fogata. El calor y la luz familiares los reconfortaron después del día de viaje. Jaune volvió a pensar en Pirra y Penny. Los recuerdos de su pérdida eran vívidos, demasiado dolorosos, y se preguntaba cómo aún las conservaba, cuando era evidente que el caballero oxidado ya se había separado de él. Sabía que era una posesión, otra versión de él que lo poseía para hacer el bien. Por eso podía luchar mejor. Y también sintió su pérdida con aún más intensidad. ¿Crees que son felices? Donde quiera que estén. El caballero oxidado puso una mano sobre el hombro de Jaune, un gesto lleno de empatía. Creo que sí, Jaune. Viven en los corazones de quienes los recuerdan.
y en el más allá, han encontrado la paz. Aunque si hubieran caído en el más allá, quizá no habrían sido tan solitarios. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera llevado el cuerpo humano de Penny al más allá. Incluso la busqué durante años, quizá haya renacido, pero parece que no. Ya veo, asintió Jaune. ¿Estás bien? Ya estoy, dijo el caballero oxidado, sintiendo una sensación de paz. El caballero oxidado llevaría consigo sus recuerdos, honrando sus vidas al continuar. Entonces Jaune se dio cuenta de que este era el Jauneart que lo perdió todo. Salió del más allá, luchó más y, de alguna manera, regresó al más allá, como un fantasma. Jaune se frotó la cabeza, que le dolía. ¿Crees que algún día comprenderé del todo este lugar? Los ojos del caballero brillaron suavemente al ponerse de pie. El más allá es un lugar de infinitas posibilidades, Jaune. Comprenderlo por completo puede ser imposible, pero abrazar sus misterios y aprender de ellos es lo que importa. Pronto, llegaron a un claro donde una cascada caía en un estanque cristalino. Jaune se arrodilló junto al agua. Su reflejo brillaba con la luz de los dos soles. Este lugar es hermoso, dijo en voz baja. Pero también es abrumador. El caballero oxidado estaba a su lado, con la armadura brillando a la luz del sol. La belleza y el misterio suelen ir de la mano, Jaune. Jaune respiró profundamente y sintió la fresca niebla de la cascada en su rostro. Los días se convirtieron en semanas. Jaune y el caballero oxidado simplemente conversaban, creando un vínculo a través de sus experiencias. Una noche, mientras estaban sentados junto a la fogata, Jaune miró al caballero oxidado y le preguntó, ¿qué pasará cuando deje el más allá? Los ojos del caballero brillaron con una mezcla de tristeza y esperanza. Tu viaje continuará, Jaune. Regresarás a Remnant y enfrentarás nuevos desafíos. Mi tiempo aquí está asegurado para siempre. Jaune asintió y se volvió hacia él. Pero puedo ayudarte. El caballero oxidado extendió la mano y estrechó la de Jaune. Yo ya estaba a salvo. No tengo nada que hacer. Ahora soy simplemente un Afteran. Este ha sido mi hogar durante años y lo será cuando regrese al árbol. Pero me siento solo, dijo Jaune. No, la verdad, el caballero oxidado se giró hacia un claro. Jaune vio a Juniper y a algo cabalgando alegremente. Estoy bien. Entonces algo se abrió en el claro. Jaune lo oyó de nuevo. Ramas como zarcillos se transformaban en un portal dorado. El caballero oxidado estaba cerca del portal. Pero deberías irte a casa ahora. ¿Qué pasa con Salem? Ozma. El caballero oxidado entonces sacó 2 tazas de té. Estaba vacío, como si lo hubieran bebido recientemente. Habían hecho su elección. Por favor, esté bien. Lo haré. El caballero oxidado asintió simplemente y dio un paso a un lado como si le hiciera señas a Jaune para que entrara. Pasó por el portal. Jaune se encontró en un jardín que le resultaba familiar. Era su jardín en Mantle. Había demasiadas hojas y el césped necesitaba ser desherbado. Jauneart se encontraba en su jardín, un entorno familiar que lo reconfortaba y desconcertaba a la vez. El jardín de Mantle siempre había sido un lugar de consuelo para él, un refugio del caos del mundo exterior. Ahora, tras cruzar el portal, se sentía atemporal y extraño a la vez. El jardín estaba descuidado, con malezas brotando desafiantes entre las plantas abandonadas. Había pasado un año desde la última vez que lo vio. Respiró hondo, el aire fresco le llenó los pulmones mientras se arrodillaba para arrancar la maleza. Cada tirón era metódico, un recordatorio de los sencillos placeres de cuidar la tierra. Mientras trabajaba, su mente vagaba hacia los acontecimientos que lo habían traído allí. El caballero oxidado, el portal, la críptica conversación sobre Salem y Ozma. Todo parecía surrealista, como un sueño medio olvidado. El tiempo pasó desapercibido mientras Jaune se perdía en el ritmo de la jardinería. Podaba las ramas crecidas, apilaba las hojas con el rastrillo y removía la tierra para airearla. Al terminar, el jardín parecía casi igual que antes, un pequeño oasis de orden en medio de la naturaleza salvaje de Mantle. Satisfecho, Jaune se enderezó, secándose el sudor de la frente. Caminó hasta el borde del jardín y se sentó en un viejo banco de madera, admirando un momento su obra.
El sol se ponía, proyectando un cálido resplandor dorado sobre las hojas y las flores. Era un ambiente tranquilo, un marcado contraste con la agitación que había asolado su vida durante tanto tiempo. Su ensoñación se vio interrumpida por el zumbido de su pergamino. Lo sacó del bolsillo y vio una alerta de última hora. Al tocar la pantalla, vio aparecer a un reportero con rostro serio. Buenas noches, ciudadanos de Remnant. Tras meses de silencio absoluto, los Grimm han vuelto a la normalidad, lo que preocupa a la población. Por cierto, el tema más candente hoy es la repentina desaparición de Salem y Ospin de Remnant. Testigos afirman que ambos se reencontraron en la arena Amity y desaparecieron sin dejar rastro. A Jaune le dio un vuelco el corazón. Salem y Ospin se habían ido. Escuchó atentamente mientras el reportero continuaba. Ya sabía que habían aceptado la decisión. Sabía que habían decidido beber el té y dejarse llevar por el árbol, pero carecía de la información. Esta desaparición coincide con el primer aniversario del audaz intento del mediador Jaune Ark de negociar la paz entre las facciones. Ark desapareció poco después de las negociaciones, dejando a muchos con la duda sobre su destino. Ahora, con la desaparición de Salem y Ospin, aún quedan dudas sobre el futuro de Remnant. Jaune tragó saliva con dificultad. Un año. Había pasado un año entero desde que desapareció. El peso del tiempo perdido lo oprimía con fuerza. Sintió un nudo en la garganta cuando la voz en su cabeza, la omnipresente corbata amarilla, habló. ¿Qué esperabas, Jaune Baby? Un gran final. Te usaron para terminar una guerra, y ahora tienes tu final eterno. Eso es todo. Sacudió la cabeza, intentando acallar los pensamientos persistentes. Genial. Las voces están ahí, excepto la oxidada. Jaune necesitaba despejar la mente. Necesitaba salir de casa. Tomó su abrigo y salió al aire fresco del atardecer de Mantle. Las calles bullían de actividad, pero Jaune sentía una sensación de distanciamiento, como si caminara por un mundo que había seguido adelante sin él. Se dirigió a una pequeña cafetería que solía frecuentar. El aroma familiar del café recién hecho lo recibió al entrar. Pidió una taza y se sentó junto a la ventana, observando a la gente pasar. Sorbiendo su café, dejó que la calidez lo inundara, conectándolo con el presente. Tras terminar su bebida, Jaune salió de la tienda y deambuló por las calles. Finalmente, llegó a un parque, el mismo que solía visitar con sus amigos. Se sentó en un banco, con el frío metal atravesándole el abrigo. El parque estaba tranquilo, un marcado contraste con el bullicio de la ciudad que lo rodeaba. Perdido en sus pensamientos, Jaune se sobresaltó al oír una vocecita a su lado. ¿Se encuentra bien, señor? Se giró y vio a un niño pequeño, abrigado con una gruesa chaqueta roja, mirándolo con ojos muy abiertos y curiosos. Jaune esbozó una sonrisa. La inocencia de la pregunta del niño atravesó su melancolía. Sí, estoy bien, respondió Jaune, aunque no estaba completamente seguro de si era cierto. La niña ladeó la cabeza, sin estar convencida. ¿Te ves triste? Jaune suspiró, frotándose la nuca. Ha sido un año difícil. Ya no sé cuál es mi lugar. El niño asintió solemnemente, como si comprendiera más de lo que su edad le permitía. Mi mamá dice que está bien estar triste a veces. Te ayuda a sentirte mejor. Jaune volvió a sonreír, esta vez con más sinceridad. Tu mamá parece una mujer inteligente. Así que lo es, dijo el niño con orgullo. Es doctora. Es impresionante, dijo Jaune. ¿Cómo te llamas? Alicia, respondió el niño. Alicia en el País de las Maravillas. Encantado de conocerte, Alice Wonderland. Soy Jaune Ark. Alice sonrió radiante. Encantada de conocerte también, Jaune. Por un instante, el peso del año pasado se alivió. Jaune se dio cuenta de que, a pesar de todo, seguía allí. Aún capaz de marcar la diferencia, aunque solo fuera hacer sonreír a una niña. Gracias por hablar conmigo, Alice, dijo Jaune. Me alegraste el día un poco. Alice sonrió. De nada. Me tengo que ir. Mamá me espera. Deberías ponerte un abrigo, señor. Jaune observó cómo Alice huía. Su chaqueta roja brillaba en la tenue luz del atardecer. Se quedó allí un rato más, reflexionando sobre el encuentro.
Cuando las estrellas comenzaron a brillar en el cielo nocturno, Jaune se levantó y se dirigió a casa. El jardín que había cuidado antes se veía aún más sereno a la luz de la luna. Pero eso no pudo contener sus emociones. El año pasado se había perdido. Se sentía perdido. Jaune Ark cerró los ojos y pensó en Argus, la ciudad costera donde vivía su hermana Sappron. No es un lugar al que vayas, pero es un lugar que conoces, murmuró para sí mismo. Al parpadear, ya no estaba en Mantle, sino frente a la puerta de Sappron. La puerta familiar hizo que Jaune dudara un momento, sintiendo el peso del año pasado y la incertidumbre del futuro oprimiéndolo. Levantó la mano y llamó. La puerta se abrió y Sappron se quedó allí, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Jaune, jadeó, con la voz temblorosa. Las lágrimas se le llenaron los ojos al extender la mano para tocarle el rostro, como para asegurarse de que era real. ¿De verdad eres tú? Jaune asintió, sus emociones amenazaban con desbordarse. Sí, soy yo. ¿Puedo quedarme un rato? Sappron no respondió con palabras. En cambio, lo abrazó con fuerza, llorando abiertamente. Claro que puedes quedarte, dijo entre lágrimas. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites. ¿Qué pasó? Me lo contarás todo, señor. Dentro, la casa se llenó de los reconfortantes aromas de la comida casera y del sonido de la risa de Adrián, el hijo de Sappron. Llegó corriendo al pasillo y se detuvo en seco al ver a Jaune. Sus ojos se iluminaron de reconocimiento y emoción. «Tío Jaune», gritó, lanzándose sobre Jaune y abrazándole la pierna. Jaune se agachó, levantó a Adrián y lo abrazó con fuerza. «Hola, amigo. Te he echado de menos». Sappron condujo a Jaune a la sala, donde finalmente sintió que el peso del año pasado comenzaba a desaparecer. Se sentaron y Sappron le trajo una taza de té, como solía hacerlo cuando eran pequeños. Mientras hablaban, Jaune le contó sobre el jardín, el portal y todo lo que había sucedido desde su desaparición. Ha sido un año duro, admitió, mirando fijamente su taza de té. No me había dado cuenta de cuánto tiempo había pasado hasta hoy. Sappron extendió la mano por encima de la mesa y le apretó la suya. Nos alegra que hayas vuelto, Jaune. Te hemos echado mucho de menos. Más tarde esa noche, después de que Adrián se acostara, Jaune y Sappron se sentaron en el porche, contemplando las luces de la ciudad de Argus. El aire fresco de la noche era refrescante, y Jaune sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. ¿Sabes qué harás a continuación?, preguntó Sappron en voz baja. Jaune negó con la cabeza. No lo sé. Todo se siente tan incierto ahora mismo. Sappron sonrió, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Decidas lo que decidas, estaremos aquí para ti. No estás solo, hermanito. A medida que los días se convertían en semanas, Jaune se adaptó a la rutina con Sappron y su familia. Ayudaba en casa, llevaba a Adrián a la escuela y pasaba largas horas hablando con su hermana. La ciudad de Argus, con su vibrante vida y sus pintorescas vistas, le tranquilizaba. Una mañana, mientras Jaune estaba sentado en una cafetería tomando un sorbo de café, aparecieron las noticias y el tema seguía siendo el mismo. La reportera hablaba con voz grave sobre los recientes acontecimientos en Remnant. Los Grimm volvían a estar activos tras casi un año de silencio. Con la marcha de Salem de Remnant, parecía que su control sobre los Grimm también había desaparecido. Tras semanas de estar con su hermana en Argus, Jaune Ark supo que era hora de partir. Una mañana, empacó sus pocas pertenencias y se detuvo en el umbral de la casa de Sappron, echando un último vistazo. Sappron y Adrián estaban allí para despedirlo. ¿Seguro que tienes que irte?, preguntó Sappron, abrazándolo con fuerza. Aún puedes quedarte, ¿sabes? No, te he estado molestando, hermana, asintió Jaune. Tengo que hacerlo, pero volveré a visitarte. Visita también a mamá y papá, ¿vale? Aunque cuidaría de nuestras hermanas. Tendrían muchas preguntas. Lo haré. Adrián se aferró a su pierna, mirándolo con los ojos muy abiertos. ¿Estarás bien ahora, tío Jaune? Jaune le revolvió el pelo a Adrián. Estaré bien, amigo. Lo prometo. Al darse la vuelta para irse, Jaune respiró hondo y se susurró. No es un lugar al que vayas, pero es un lugar que conoces.
Las palabras le parecieron un hechizo, un mantra. Cerró los ojos y, al abrirlos, se encontró de pie cerca de su casa en Mantle. No sabía por qué lo hacía, pero le permitía evitar las miradas por ahora. La casa estaba tal como la había dejado. Jaune subió las escaleras y abrió la puerta. El interior estaba en penumbra, iluminado solo por la tenue luz del atardecer que se filtraba por las ventanas. Entró y se quedó paralizado. Allí, sentada a la mesa de la cocina, estaba Winter Schnell. Tomó un sorbo de café, con sus gélidos ojos azules fijos en él con una intensidad que le provocó un escalofrío. Un año sin previo aviso. Su falta de comunicación es bastante poco profesional, señor Ark, dijo con un tono tan frío como su mirada. ¿Disfrutó de sus vacaciones? Al oír señor Ark, Jaune confirmó que sí estaba enfadada. Tragó saliva con dificultad y se ajustó la corbata amarilla alrededor del cuello, un hábito nervioso adquirido con los años. Armándose de valor, se acercó y se sentó frente a ella. El aura de Winter era palpable, una mezcla de ira contenida y decepción. Invierno, saludó, intentando mantener la voz firme. Ella no respondió. Su rostro permaneció impasible. Jaune sintió una punzada de culpa, como si fuera un marido ausente ante una esposa furiosa. Respiró hondo y empezó a explicarse. Lo siento, Winter. Sé que debí haberme comunicado mejor. Después de todo lo que pasó con Salem y Ospin, necesitaba tiempo para procesarlo, para reencontrarme conmigo misma. Terminé en Argus con mi hermana Y. Perdí la noción del tiempo. Winter entrecerró los ojos levemente, pero permaneció en silencio. Jaune se dio cuenta de que esperaba más. No pretendía desaparecer tanto tiempo, continuó. Sé que debería haberte contactado, pero me sentía perdido. Winter dejó su taza de café con un suave tintineo, rompiendo finalmente su silencio. ¿Tienes idea de cómo era esto, Ark? La gente creía que estabas muerto. El mundo ha sido un caos y no te encontraban por ningún lado. No te encontré. Creí que te había perdido. Sus palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Había estado tan concentrado en su propia sanación que no había considerado el impacto de su ausencia en los demás. Bajó la cabeza, sintiendo el peso de sus acciones. Lo siento, repitió, con la voz apenas por encima de un susurro. No pensé en cómo mi ausencia afectaría a todos. Fui egoísta. La expresión de Winter se suavizó un poco, aunque su semblante permaneció severo. Has vuelto, y eso es lo que importa. Pero no puedes desaparecer así como así otra vez. La gente cuenta contigo, Jaune. Yo cuento contigo. No puedes descongelar el corazón de una doncella y dejarlo solo en el frío. Jaune levantó la vista y la miró a los ojos. Prometo que no volveré a desaparecer. Lo haré mejor. Winter asintió, relajando un poco su postura. Bien. Tenemos mucho que discutir y mucho trabajo por hacer. La actividad de los Grimm ha aumentado, y con la marcha de Salem y Ospin, necesitamos una declaración. Esto ayudará a calmar los rumores de que fracasamos en Vital. Jaune asintió, con un renovado propósito. Estoy listo para ayudar en todo lo que pueda. ¿Qué pasa con los seguidores de Salem? La sonrisa de Winter tenía un matiz peligroso, y sus ojos se entrecerraron con intención. No se preocupen, los tenemos asegurados. No escaparon de Amity Arena ese día. Oh. Siguió un silencio largo y cargado. ¿Por qué un año? Preguntó, con una mezcla de curiosidad y frustración en su voz. Para mí el tiempo parece funcionar de otra manera. Me parecieron solo unas semanas. ¿Cómo supiste que iba a estar aquí? Tu vecino me dijo que estabas cuidando tu jardín. Fui a visitarte y no estabas. Considerando las cosas, sospeché que estabas con tu hermana. Oh, perdón por no informarte. Podrías haber enviado un mensaje de texto, respondió ella, con un tono ligeramente más agudo. Se me olvidó. Podríamos haber ido a la isla Zapan, ¿sabe? Francamente, me decepciona su falta de tacto, señor Ark. Lo siento. Otro silencio, cargado de palabras no dichas, se instaló entre ellos. Me sorprenden las decisiones que tomaron, dijo Winter sin apartar la mirada de su rostro. Oms. Salem y Ospin. Oh. Era algo que debían resolver por sí mismos. El árbol les dio una opción, y la tomaron.
Era la mejor manera de seguir adelante. Ambos habían sido arrastrados por el collar durante demasiado tiempo, demasiado ancianos y testarudos para escuchar a nadie más que a sí mismos. A veces, la única manera de ayudar a las personas es dejar que reconozcan sus propios errores. En estos tiempos, las palabras y la reflexión eran más importantes que el acero. Parece que sí. Winter dio otro sorbo a su café, con la mirada fija en él, pensativa. Me sorprendió verte con una armadura oxidada. Te veías mayor. Aunque me lo explicaste, todavía me parece surrealista. Se inclinó ligeramente, bajando la voz a un tono más suave e íntimo. Me gustaba tu aspecto. Te sentaba bien. Ya tienes la corpulencia. Ahora solo te falta tirar la navaja. Gracias. Respondió Jaune con una leve sonrisa. Los labios de Winter se curvaron en un leve atisbo de sonrisa, con una mezcla de diversión y algo más elusivo jugando en sus ojos. Bienvenido de nuevo, Jaune Ark, dijo con una voz cálida pero teñida por el sutil matiz de sus frustraciones persistentes. Capítulo 60, fin. Jaune Ark estaba frente al espejo, ajustándose la elegante chaqueta negra por centésima vez. Tenía las palmas sudorosas y la mente le daba vueltas pensando en el discurso que se avecinaba. La expectación era casi abrumadora, pero sabía que debía controlarse. Hoy era un día importante. Respiró hondo, intentando calmar los nervios, pero no le sirvió de mucho. Buscó su corbata amarilla favorita, la que siempre usaba. Estaba quemada y deshilachada por los bordes, testimonio de las innumerables veces que la había usado. Mientras forcejeaba con la corbata, intentando acertar, una voz familiar lo interrumpió. Jaune, para. Winter Schne entró en la habitación, con sus gélidos ojos azules, penetrantes y perspicaces. Cruzó la habitación con pasos rápidos, deteniéndose justo delante de él. Lo arruinarás aún más si sigues tirando de él así. Jaune se quedó paralizado, con las manos suspendidas en el aire. La presencia de Winter siempre lo tranquilizaba, incluso en los momentos más estresantes, y últimamente aún más. Ella extendió la mano y le ajustó la corbata con destreza, con dedos fríos y precisos. Listo, dijo, retrocediendo un paso para admirar su obra. Mucho mejor. Pero deberías reparar tu corbata amarilla favorita si no piensas cambiarla. Ella le dirigió una mirada significativa. Jaune rió nerviosamente. Es mi corbata de la suerte, Winter. No puedo retirarla sin más. Winter puso los ojos en blanco, pero una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Miró a su alrededor para asegurarse de que estuvieran solos antes de inclinarse y darle un beso rápido, casi imperceptible, en la mejilla. Fue tan breve que Jaune apenas lo notó. Buena suerte, dijo Winter con voz más suave. El hielo habitual se derritió por un instante. Jaune la miró fijamente, desconcertado por un momento. Luego, con una sonrisa tímida, se inclinó y le devolvió el gesto. Ambos se sintieron un poco incómodos, pero la calidez del momento perduró entre ellos. Se separaron, con una sonrisa en las comisuras de los labios. Gracias, Winter, dijo Jaune, con voz más segura. Respiró hondo y se giró hacia la puerta, listo para afrontar lo que le aguardaba. Al salir, Jaune lo recibió la imagen de equipos de noticias, preparando sus cámaras y reporteros ajetreados. El ambiente estaba cargado de expectación, y el bullicio de la actividad impregnaba el aire. Jaune sintió un nudo familiar en el estómago, pero lo ignoró. Había enfrentado cosas mucho peores. Subió al podio, con el peso del último año sobre sus hombros y su porte profesional. La multitud se quedó en silencio a medida que se acercaba, con todas las miradas fijas en él. Se tomó un momento para ordenar sus pensamientos, contemplando el mar de rostros expectantes. Buenas tardes a todos, comenzó Jaune con voz firme. Gracias a todos por estar aquí hoy. Sé que han estado esperando respuestas, y estoy aquí para dárselas. Hizo una pausa y respiró hondo otra vez. La gravedad del momento se apoderó de él, pero sintió una renovada sensación de propósito. Ha pasado un año desde la última vez que estuve ante ustedes. Un año de silencio, de preguntas sin respuesta. La última vez fui director temporal de ballet y ahora vuelvo a ser solo un mediador.
Antes de eso, quiero explicarles por qué he estado ausente y qué ha sucedido durante este tiempo. La mirada de Jaune recorrió a la multitud, viendo la mezcla de curiosidad y preocupación en sus ojos. Como muchos de ustedes saben, nuestro mundo se ha enfrentado a amenazas inimaginables. Salem, una fuerza de la oscuridad que se ha cernido sobre nosotros durante siglos, posiblemente incluso milenios, ha estado en el centro de estas amenazas. Un hombre me dijo que el mundo no puede soportar la verdad, que eso causaría más Grimm. Pero mírenos, tan orgullosos y valientes. Creo que olvidó lo orgullosos que somos. Junto a ella, Ospin, un hombre envuelto en misterio y agobiado por el peso de incontables vidas, ha luchado incansablemente para protegernos. Su semblanza lo ha mantenido en la lucha contra ella. Hizo una nueva pausa para dejar que los nombres y su significado se asimilaran. Este último año ha sido uno de los más difíciles de mi vida. Yo, junto con muchos otros, hemos librado una batalla que nos ha llevado al borde de la desesperación y de regreso. Nos hemos enfrentado a horrores que apenas puedo describir. Pero a pesar de todo, hemos perseverado. Todo Remnant lo hizo. Cuando la oscuridad nos miró fijamente, no temblamos, no lloramos ni clamamos, sino que levantamos la cabeza, devolvimos la mirada y dijimos que no. La voz de Jaune se hizo más fuerte, alimentada por los recuerdos de las luchas y los triunfos. Hubo fuerzas en este mundo, visibles e invisibles, que hicieron posible este año de silencio reprimido. Aliados que nos apoyaron, sacrificios hechos. Quiero reconocer la valentía y la resiliencia de quienes lucharon junto a nosotros. Sin ellos, no estaríamos aquí hoy. La multitud guardó silencio, atenta a cada una de sus palabras. Jaune sintió una oleada de emoción, el peso de sus experiencias lo oprimía. Hemos atravesado la oscuridad y alcanzado la luz. Y aunque la batalla está lejos de terminar, hemos logrado avances significativos. Hemos derrotado a la oscuridad y seguiremos luchando hasta que nuestro mundo esté a salvo. Tomó otra respiración profunda y la última parte de su discurso empezó a cobrar sentido. Sé que muchos de ustedes tienen preguntas, y estoy aquí para responderlas. Pero más que eso, estoy aquí para reafirmar nuestro compromiso con esta lucha. No flaquearemos, no nos rendiremos. Juntos, afrontaremos lo que se nos presente. Todos aquellos que están en sus puestos no se rendirían. Los Grimm pudieron haber dormido en silencio durante un año, pero nuestros cazadores no. Les aseguro que seguimos en pie, la diferencia es que esta vez no hay reina de los Grimm. La multitud hizo un alboroto. Los aplausos se fueron apagando poco a poco cuando levantó la mano. El murmullo de las conversaciones de la multitud se convirtió en un silencio concentrado mientras Jaune permanecía de pie, listo para responder preguntas. Los periodistas alzaron la mano con entusiasmo, pero Jaune señaló a la primera que vio. Una mujer con un bloc de notas firmemente agarrado en la mano. Señor Ark, ¿puede decirnos qué pasó con Salem y Ospin? ¿De verdad se ha ido la reina de Grimm? Jaune respiró hondo, con la mente acelerada mientras se preparaba para explicar. Salem se encuentra ahora en un lugar donde ha sido reformada. La reina de los Grimm ya no existe, pero los Grimm aún existen. Se les dio una opción: continuar su guerra o irse en paz. Eligieron la paz. Y ahora, nos hemos liberado de ellos. Hizo una pausa, dejando que la gravedad de sus palabras se asimilara. Sin embargo, el trabajo continúa. Aún queda mucho por hacer para asegurar una paz duradera y reconstruir lo que se ha perdido. La sala se quedó en silencio por un momento, asimilando la importancia de lo que Jaune acababa de revelar. Entonces, otro reportero, un joven con una cámara colgada del cuello, intervino. Entonces, ¿dices que los Grimm ya no serán una amenaza tan grande? ¿Cómo podemos estar seguros? Jaune asintió, comprendiendo el escepticismo. Los Grimm ya no se mueven por el mismo propósito oscuro que antes. Al menos creemos que, sin Salem, no serán utilizados como arma. Su decisión de dejar de lado su agresividad fue una auténtica orden de su reina. Sin Salem, los Grimm solo quedan como amenazas naturales, y depende de nosotros mantener la paz que supone estar lejos de ellos. Seguirán siendo un problema, pero hemos tomado medidas para vigilarlos y protegerlos contra cualquier resurgimiento de la violencia. Ahora nos centramos en sanar y reconstruir.
Un murmullo se extendió por la sala mientras los reporteros discutían esta nueva información. Jaune señaló a otro reportero, quien se levantó con entusiasmo. Señor Ark, ¿significa esto que podemos esperar un periodo de paz y reconstrucción? ¿Cómo planean los líderes guiarnos en esta transición? La expresión de Jaune se tornó decidida. Por favor, comprendan que mi rol siempre ha sido el de mediador. Sin embargo, puedo confirmar que estamos entrando en una época de reconstrucción, tanto física como emocional. Trabajaremos con líderes de todos los rincones de Remnant para asegurar que se satisfagan las necesidades de todos. Es un esfuerzo colaborativo, y creo que estamos a la altura del desafío. Juntos, construiremos un futuro mejor y más sólido. Si pudiéramos vencer a la reina de Grimm, damas y caballeros, espero que puedan imaginar cómo sería ahora, sin aquellos que habrían estado en guerra durante 1000 años, tener esperanza. Ahora tenemos esperanza. Una esperanza que no hemos tenido desde siempre. La siguiente pregunta vino de un reportero entusiasta que prácticamente estaba saltando de pie. Señor Ark, ¿es usted el caballero oxidado? Jaune sonrió vagamente, con un brillo de diversión en los ojos. No lo confirmó ni lo negó, pero de alguna manera, la reportera interpretó su silencio como una confirmación. Abrió los ojos de par en par y garabateó frenéticamente en su cuaderno. Siguiente pregunta, por favor, dijo Jaune. ¿Puedes contarnos más sobre tu tiempo fuera? ¿Cuáles fueron los desafíos más importantes que enfrentaste? Jaune se tomó un momento para ordenar sus pensamientos. Intentó formular la respuesta más convincente posible sin detallar demasiado su experiencia, dándoles lo que querían con algunas mentiras piadosas. El año pasado estuvo lleno de pruebas que pusieron a prueba nuestra determinación. Enfrentar las fuerzas de Salem fue una batalla constante, no solo contra su ejército, sino contra el miedo y la duda que nos invadían. El mayor desafío fue mantener la esperanza y la unidad ante las adversidades abrumadoras. Pero aprendimos que juntos somos más fuertes que cualquier adversario. Otro reportero levantó la mano, con una mirada de profunda curiosidad en su rostro. Señor Ark, ¿qué papel desempeñaron los demás en todo esto? ¿Cómo influyó su orientación en el resultado? Su papel fue crucial, dijo Jaune pensativo. El Consejo de Vale y Atlas vieron la sabiduría en arriesgarse. Nos brindaron la sabiduría y la estrategia que necesitábamos desesperadamente. Su experiencia y conocimiento fueron invaluables. Pero más que eso, nos recordaron la importancia de nuestra humanidad, de nuestros vínculos. Fue su guía la que nos ayudó a ver el camino a la victoria. Créanme cuando les digo que si hubieran meneado la cabeza el día que les dije esto, no tendríamos el año de silencio de los Grimm. Un sentimiento de respeto, y Jaune pudo verlo en los ojos de los reunidos. Rápidamente, surgió otra pregunta. Con Salem reformado, ¿qué depara el futuro a nuestras alianzas y a nuestro enfoque de gobernanza? Jaune sopesó la pregunta. El futuro de nuestras alianzas es prometedor. Los reinos se mantienen firmes. Hemos visto de primera mano el poder de la unidad y planeamos fortalecer esos lazos en el futuro. Nuestro enfoque de gobernanza será más inclusivo y colaborativo, garantizando que todas las voces sean escuchadas. Esta es una nueva era, y se construirá sobre la base de la confianza y la cooperación. Nos demostró lo que podemos hacer. Las preguntas continuaron, cada una abordando diferentes facetas de los acontecimientos del año pasado y el camino por delante. Jaune las respondió con honestidad y convicción, consciente de que la transparencia era crucial en este momento. Aunque también tuvo que añadir algunas mentiras piadosas. Señor Ark, ¿qué nos puede decir sobre el estado actual de los reinos? ¿Se están recuperando? Los reinos se encuentran en diversas etapas de recuperación, respondió Jaune. Algunos sufrieron más que otros, pero la resiliencia es fuerte. Tenemos equipos trabajando incansablemente para restaurar la infraestructura, brindar ayuda y apoyar a las comunidades. Es un esfuerzo enorme, pero avanzamos a paso firme. A medida que avanzaba la conferencia de prensa, Jaune percibía una creciente esperanza en la sala. La tensión e incertidumbre iniciales daban paso al optimismo y la determinación. Podía verlo en los rostros de los periodistas y percibirlo en sus voces. Señor Ark, ¿qué mensaje tiene para aquellos que aún tienen miedo, que aún sienten las cicatrices del pasado?
La expresión de Jaune se suavizó. A quienes aún tienen miedo, quiero decirles esto. No están solos. Todos hemos pasado por mucho, y está bien sentir miedo. Pero sepan que estamos aquí para ayudarlos. Nos apoyaremos mutuamente, sanaremos juntos y avanzaremos unidos. El futuro está en nuestras manos, y creo en nuestra fuerza colectiva, y creo que ya lo vieron todo en el cielo. Arriba, las doncellas nos cuidan a todos abiertamente. La última pregunta provino de un reportero que había estado observando en silencio todo el tiempo. Fue una pregunta que desconcertó a Jaune. Señor Ark, ¿qué le motiva? ¿Qué le da esperanza? Jaune sonrió, pensando en Winter y en los amigos que se habían convertido en mi familia. Lo que me impulsa a seguir adelante es la creencia en un futuro mejor. La gente con la que he luchado, los sacrificios que hemos hecho y los sueños que tenemos para el futuro. Los sueños nos impulsan a esforzarnos. La esperanza es algo poderoso y es lo que nos impulsa a seguir adelante, sin importar lo difícil que sea el camino. Con esto, la conferencia de prensa llegó a su fin. Los reporteros comenzaron a recoger sus equipos. El murmullo de las conversaciones volvió a llenar el ambiente. Jaune se alejó del podio, con una sensación de alivio y logro. Winter lo esperaba con una expresión orgullosa y comprensiva. Lo manejaste de maravilla, dijo. Gracias, Winter. No podría haberlo hecho sin ti. ¿De verdad? Parece que estás bien sin mi presencia durante un año. Vamos, Win. No me está permitido hacer pucheros. Jaune levantó ambas manos. Ah, la mismísima reina de hielo haciendo pucheros, ¿cómo podría atreverme? No puede. Ahora que terminamos aquí, creo que me gustó el restaurante que vi. Por favor, perdóname. Lo pensaré. Vamos, no quiero ser el centro de atención. Jaune observó a los periodistas curiosos que los observaban. Una reportera en particular, a quien Jaune reconoció, provenía de una agencia de chismes y estaba atenta a la primicia. Mientras se alejaban juntos, Jaune miró a su alrededor y le susurró a Winter al oído. ¿No te preocupan los chismes? Winter puso los ojos en blanco. Les pagaría para que chismearan más. Ganar. Es broma. No pasa nada. Saben que no deben publicar sin consultar a mi equipo legal. ¿De verdad? Señora Schnee, con su inmensa riqueza, no podemos comer en un sitio caro. Quiero decir, si quieres ser parte de un chisme, me gustaría verte intentarlo. Oh, hombre, pensé que ya habíamos terminado con esto. Jaune se rascó la cabeza. Lo fue, y luego te fuiste por un año. Oh, voy a perder mis ahorros. Winter sonrió juguetonamente y luego le dio un golpe en el costado y siguió caminando. Notas. Tomando un descanso después de esto. Gracias por leer esto.